Hola amigos de Hombres Cocinando, bienvenidos a mi canal. Les quiero dar las gracias a todas las personas que me siguen y a los que aún no lo hacen, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal para que estén enterados de todas las recetas que monto. Adicional, quiero enviarle un saludo a mi hija Emily y decirle que la amo mucho. Para el día de hoy les traigo una receta muy fácil de preparar que requiere poco menos de una hora. Se trata de unos espaguetis a la boloñesa, en la cual además les voy a enseñar cómo se prepara una salsa boloñesa. Vamos a ver cuáles son los ingredientes y cómo se prepara esta receta a continuación. Para esta receta vamos a utilizar 500 gramos de carne de cerdo molido, o también se puede utilizar carne de res o inclusive mixta, carne de res y de cerdo. Voy a cocinar para dos porciones, 200 gramos de espaguetis, aceite de oliva, dos tomates licuados para la pulpa, sal, pimienta, zanahoria rallada. La zanahoria es opcional, si la desean agregar le da un toque como de dulce y de sabor. Adicional vamos a utilizar también cebolla blanca o morada picada y un diente de ajo machacado. Vamos a poner en el fogón, en una olla, 1 litro de agua aproximadamente, con 2 cucharaditas de sal. Vamos a ponerlo a que hirva. La sal pues obviamente es al gusto, en mi caso soy más bien un poquito simple, por eso solamente le echo 2 cucharaditas de sal. Mientras hirve el agua para poner a hacer los espaguetis, vamos a hacer la salsa boloñesa. Para eso ponemos en un sartén un poquito de aceite de oliva a calentar, y una vez esté caliente vamos a agregar la cebolla, el ajo y la zanahoria para prefreírlos un poco. Una vez agregados los dejamos más o menos por espacio de un minuto, los estamos revolviendo, y es importante que el fogón esté a fuego bajo. Luego del minuto vamos a agregar la zanahoria. Aquí solamente puse la cebolla y el ajo. Aquí ven que la cebolla y el ajo ya se ha dorado, ya ha pasado un minuto. Vamos a agregar la zanahoria. Y revolvemos. Ahora que el agua ha hervido, vamos a proceder a agregar los espaguetis. Los ponemos así y a medida que se van cocinando, pues van cayendo sobre la olla. Los vamos como metiendo de poco a poco y ellos se van cocinando hasta que quedan totalmente sumergidos. Los vamos a dejar que se cocinen más o menos unos 15 o 20 minutos. Con esto quedarán al dente, o ya si ustedes lo prefieren más cocido, pues lo dejan más rato. Paralelamente seguimos con sofreír la cebolla y la zanahoria y el ajo. Vamos revolviendo de a poquito, a ratitos, para que no se nos vayan a quemar. Ya es hora de echar la carne, ya han pasado más o menos 2 minutos después de que eché la zanahoria. Vamos a agregar la carne. Una vez agregamos la carne, la mezclamos con los demás ingredientes para que se mezclen todos los sabores, se integren. Seguimos con el fogón a fuego bajo. Y es importante estar revolviendo para que no se nos queme. También a este punto vamos a agregar la pimienta y la sal al gusto. Hagamos pimienta y sal al gusto. Lo hacemos con un salero para agregar la sal, para que no se nos vaya a ir la mano, y vamos probando qué tal va quedando de sal. Y revolvemos obviamente. Una vez que vemos que ya la carne se ha cocido, esto porque ya no está de color rojo, ya ven que está de color más o menos blanquita, podemos proceder a agregar lo que es la pulpa de tomate. Vamos a agregarla. Y la vamos a mezclar.
Después de agregar el tomate le dejamos más o menos unos 4 o 5 minutos a fuego bajo y vamos mezclando para que se integre con toda nuestra carne y demás ingredientes. Bueno, a este punto ya estuvo la salsa, vamos a apagar el fuego. La carne pues obviamente. También estuvo lo que son los espaguetis. Ya vamos a ponerlos a que se escurran en un colador. Ya pasaron los 20 minutos de los espaguetis mientras hicimos la carne con la salsa. Bueno amigos, así ha quedado esta deliciosa receta. Es muy fácil de preparar, solo me tomó 1 hora para hacerla, contando el tiempo en que me tomé para picar los ingredientes como la cebolla, la zanahoria y demás. Espero de verdad les haya gustado y los quiero invitar a que se suscriban a este canal y le den me gusta al video en la parte inferior. Hasta luego.